buenos días para todos. Hoy es 20 de mayo del año 2022 y como es ya habitual para Tacum Soluciones, hoy nos estamos reuniendo nuevamente en este viernes para tomarnos un café con Tacum, para hablar sobre distintos temas asociados a nuestro sistema operativo de trabajo Monday.com. El día de hoy, para todas las personas que se están sumando a este café con Tacum, vamos a hablar de el caso de uso de recursos humanos. Precisamente en ese trabajo que hacemos desde el área comercial y que hacemos desde el área de servicios a 10 industrias en Latinoamérica, nos damos cuenta cómo Monday está empezando a tomar mucha fuerza precisamente en recursos humanos, toda vez que a partir de esta área se hace una enorme gestión de búsqueda de talento, reclutamiento, vinculación, contratación y Monday, precisamente por esa versatilidad que tiene la herramienta, claramente se ha abierto el espacio y ha ganado posición dentro de los departamentos de recursos humanos para ayudar a gestionar todas esas actividades que surgen en el día a día. Y bueno, no queríamos ser ajenos a esta necesidad y queremos presentarles hoy cómo desde una óptica personal podemos ver cómo se gestionan los recursos humanos. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo García, hago parte de este maravilloso equipo y compañía que está con Soluciones y vamos a entrar pues directamente en los temas que queremos abordar hoy. ¿Qué se puede hacer en Monday para gestionar el recurso humano? Pues claramente dentro del área de recursos humanos pueden aparecer diferentes, digamos, necesidades, pasos, procesos, llamémoslo procesos, reclutamiento, selección, contratación, por supuesto que es necesario que desde recursos humanos se afiance y se genere todo el proceso de inducción al momento de contratar a una persona y también podemos hacer mucho de ello en Monday, que se puedan gestionar vacantes, la remuneración y, como lo decimos allí también, inclusive encuestas de satisfacción y de clima laboral. Y creo que ahí hacemos un cierre casi que 360 sobre lo que sucede en las diferentes áreas de recursos humanos. Así que, pues vamos a mirar un poco, vamos a hacer un recorrido ágil, realmente rápido, y quiero que vean lo que podemos hacer para que claramente lo puedan introducir en sus compañías. Si hoy Monday está jugando el papel de oficina PMO en su organización y solo allí lo están utilizando, o si Monday hoy está haciendo ese software que permite gestionar las oportunidades de negocio o está en cualquier área, pero no está en recursos humanos, bueno, aquí tenemos una posible solución o camino. Hoy no voy a trabajar desde la plataforma web como es habitual que haga estas demostraciones. Hoy voy a trabajar desde nuestra aplicación de escritorio. Y voy a abrir la aplicación de escritorio directamente en donde tengo la demostración. Recuerden que en este momento estaría yo ubicado dentro de un espacio de trabajo de los múltiples que pueden tener en Monday. Y dentro de él, pues, tengo una construcción de carpetas y en ellas, como lo vamos a ver, pues alguna información. Pero quise entrar directamente en uno de los múltiples paneles que pudiésemos construir. En este caso, vamos a ver cómo el director de proceso e inclusive el director de área puede tener una información de primera mano a través de nuestros paneles para entregar este conocimiento o estos resultados o KPIs a la junta directiva de la organización respecto al desempeño y a lo que está sucediendo en el área de recursos humanos. Voy a ver este panel un poco más amplio. Vamos a ver si podemos, ok, desde acá vamos a verlo en modo TV. Vamos a ampliar esta visión de nuestro panel. ¿Qué tenemos acá? Bueno,
Pues que podríamos tener entre muchos datos, por ejemplo, cuántas vacantes hoy tenemos abiertas en recursos humanos. Y pensemos ahora no solo en el área de recursos humanos como un componente del ecosistema de la organización, sino que también hay empresas cuyo core de negocio específicamente es prestar los servicios de reclutamiento, búsqueda y reclutamiento de personas para ponerlas a disposición de sus clientes. Entonces, estos datos son valiosos. ¿Cuántas vacantes tenemos abiertas? ¿Cuál es el nivel de criticidad que tienen esas vacantes de acuerdo a la solicitud que nos hizo el área o el cliente? En este caso, podemos ver diferentes escenarios. Hay un caso crítico y si yo quisiera ver cuál es esa vacante o esas vacantes que para mi departamento son críticas, pues puedo dar clic inclusive dentro de ella e ir y encontrar que específicamente es una que corresponde a la necesidad de búsqueda de un contador para mi empresa o para mi cliente. Y me lleva al tablero, me desplaza al tablero donde está esa información que ahorita seguramente vamos a empezar a tocar con más detalle. Puedo ver por departamento de la organización cuántas vacantes de las 23, cómo están distribuidas a través de un gráfico de barras donde me dice que en compra se requiere una persona o que en recursos humanos necesitamos 4. Pero quiero ver más datos, más que un número de cuántos son, quiero ver algunos detalles y podría llegar a identificar, por ejemplo, que esas 4 personas, esas personas de recursos humanos, de acuerdo al perfil, una de ellas debe ser profesional, una debe tener maestría y una que estoy buscando es técnico, que 5 para el almacén requieren maestría, que uno requiere un título de tecnólogo. Y si yo tengo diferentes variables que quiero analizar, no solo desde cuál es el nivel de estudio que poseen, sino los años de experiencia, sino también las certificaciones y otras variables que voy introduciendo dentro de los tableros, pues claramente los gráficos me van a empezar a mostrar esa información de una manera, repito, consolidada. Candidatos postulados por vacante. ¿Por qué? Porque también desde mis tableros yo no solo puedo establecer qué vacante me están solicitando, sino inclusive tener data cuando me conecto con aplicaciones como Google Ads, que es una de las herramientas que estamos utilizando ahorita, o Facebook Ads, para traer datos de las publicaciones que estoy haciendo en esas plataformas y me trae cifras importantes en donde yo puedo publicar en diferentes plataformas como Facebook y decir que específicamente para un cargo que es el de especialista de base de datos, es uno de los cargos que estoy buscando, pues se han candidatizado 50 personas por Facebook, se han candidatizado 85 personas por LinkedIn y por mi propio sitio web 20 personas. Tengo una distribución de hojas de vida que están llegando, puedo tener widget de calendario donde puedo identificar la fecha o la semana en que me está ingresando cada una de las solicitudes y verlas acá y ponerlas en color. Todo esto recuerden que es parametrización, porque no solo desde los paneles yo traigo los widgets, sino que el widget se debe parametrizar para que me muestre la data que requiero. Aquí tengo 2 widgets idénticos. Es el mismo tipo de widget, pero con data distinta. ¿Por qué? Porque podemos parametrizarla a partir de las configuraciones que podemos entregar. Podemos ver para el proceso ya el flujo de selección, que son datos distintos a los de la primera búsqueda. Entonces, cuántas personas están llegando candidatizadas para las diferentes vacantes, cuántos de esos candidatos que han llegado han sido calificados, o sea, han pasado un proceso de análisis de su hoja de vida, de sus entrevistas y demás, y cuántos se están quedando atrás porque no logran cumplir los requerimientos que estamos buscando. ¿Cuáles son las fuentes de las hojas de vida que me están llegando de acuerdo así? Esa hoja de vida que está entrando para selección es una recomendación de alguien, viene de una plataforma, de un sitio web, viene de Computrabajo o de otra de las herramientas que para Colombia son locales y donde se puede candidatizar una persona. ¿Cómo estoy esos candidatos que finalmente están pasando el proceso? ¿Cómo es ese cambio, esa desviación entre mi salario
que yo tenía como base y la negociación en la cual llegué con cada uno de ellos para poder hacer esa negociación. Puedo ver la carga de trabajo de mis 3 reclutadores por semana, cómo está esa carga, donde están totalmente colmados de búsqueda de talento. Aquí no estamos hablando de cuántas personas ellos están entrevistando, sino cuántas vacantes están cubriendo, entendiendo que una única vacante puede representar un arduo trabajo. Para el tema de contratación puedo ver otros datos como cuál es el valor total de los salarios o de la nómina quincenal, mensual que yo tenga, cuál es el promedio de los salarios con base en esa sumatoria, cuántos candidatos tengo contratados. Ya aquí estamos hablando de los que hacen parte de la organización, que me van a ser nutridos desde otra tabla diferente, desde otro tablero, o cómo estoy haciendo las contrataciones por mes. En octubre contratamos una persona en 2021, pero en diciembre hubo necesidad de contratar a 3 personas. ¿Fue porque se están venciendo los contratos en diciembre? ¿Fue porque en diciembre hubo un cambio brusco en la organización y hubo que retirar personas? Todas estas métricas finalmente pues es lo que quieren ver los directores y por supuesto juntas directivas. Y puedo llegar a tener el histórico, inclusive, qué es lo que viene pasando en el tiempo, cómo los cargos de gerente de producto tienen un promedio de 2.800.000. A eso he contratado normalmente. Estas métricas también salen de otros tableros. ¿Sí? El promedio de días laborados de los cargos que se han retirado. ¿Cuál es ese promedio de tiempo que trabajan en la organización? Entonces, estas métricas finalmente son parte importante de lo que sucede dentro de Monday, pero que solo es uno de los elementos en donde veo el resumen más la data, lo que nutre toda esta información está depositado en nuestros tableros. Aquí estaba en un panel que quise titular panel 360 porque estoy viendo un gran conjunto de situaciones que se están presentando o de números o de métricas o de KPI que se están presentando en los diferentes procesos dentro de mi propia área. ¿Sí? Ahora bien, digamos que, ¿qué podemos hacer? Y aquí voy a tratar de ser ágil, rápido, porque pues tenemos mucha información, pero ¿qué estamos haciendo? Miren, tenemos solo un tablero para solicitud de vacantes. Y aquí quiero ser, digamos que, puntual en un concepto. El concepto es, si estamos en un departamento de recursos humanos, como ya lo hicimos en el pasado para PMO, para CRM, para marketing, es necesario comprender que un flujo de un departamento está constituido, conformado por N número de tableros. ¿Y por qué? Porque esa comunicación entre tableros, esa separación de procesos en tableros permite fluidez y permite que Monday realmente se manifieste con todo el potencial a partir de las automatizaciones e integraciones. Si yo quisiera consolidar todo un proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción en un único tablero es casi imposible por la separación de grupos, la separación de ítems, la categorización y sobre todo la cantidad de columnas, porque para un único proceso como el de reclutamiento, pues tengo unas columnas que le hacen sentido, que no van a ser las mismas para inducción, así que necesitaría crecer muchísimo el tablero y si bien es cierto Monday tiene esas capacidades, pues el proceso se vuelve un poco complejo. Por eso nosotros, claramente desde las buenas prácticas, inducimos y le proponemos a nuestros clientes que se entienda un flujo de trabajo como la conformación de diferentes tableros. Ahora bien, y para continuar, si yo quiero, además de recursos humanos, vincular otras áreas, contabilidad, presupuesto, comerciales, pues aquí esto se va creciendo cada vez más. Y entonces ya vamos a necesitar unos tableros adicionales que le permitan a cada área manejar su información. ¿Qué vamos a hacer desde la solicitud de vacantes? Y ahí cerraba un paréntesis y una claridad. Pues podemos tener grupos de nuevas vacantes, las que están publicadas y cubiertas. ¿Y qué es publicadas? Pues que nosotros estamos recibiendo a través de un formulario. Ustedes ya saben cómo trabajamos, cómo podemos trabajar formularios para introducir información dentro del tablero. Y lo que estamos trayendo es las vacantes. ¿Quién nos está mandando esta información? Pues nos las está enviando
alguien, un director del departamento desde la propia organización. ¿Qué hacemos? Asignamos un reclutador que se va a encargar de la gestión, ¿sí? Asignamos una fecha de recepción de esa información, establecemos la cantidad de vacantes, definimos quién es la persona que nos está haciendo la solicitud, de qué departamento, desde aquí definimos esa prioridad donde claramente ahora veíamos que específicamente hay una con criticidad alta que es la de un contador para la organización. El tema de cliente lo tengo acá, pero es más cuando aplica una solicitud externa, cuando quien me está pidiendo esta vacante es alguien fuera de la organización. Una descripción del cargo, una experiencia requerida, una formación, un tipo de contrato. Miren todo lo que yo puedo tipificar y definir columna a columna para ese cargo y que finalmente es información que me está suministrando, inclusive que tiene parametrizado el director del área y que los reclutadores deben tener en cuenta. Pero una vez se recibe, pues lo que va a pasar es que ya verificado por el reclutador, va a hacer una publicación de esta información. ¿Cómo lo va a publicar? Digamos que una de las integraciones que tenemos aquí relacionadas es una hacia LinkedIn. ¿Y qué pasa? Que cuando el estado cambia a publicado, inmediatamente se genere un post en LinkedIn. ¿Para qué? Ese post, pues lo que va a tener es el nombre de la vacante, el contenido de la vacante, a partir de columnas que se están alimentando desde acá. Puede ser que yo determine que me va a llevar este mismo texto. ¿Cuál es la descripción de la vacante? Más el nombre de la vacante, más el número de años que se requiere, etcétera, y ahí se va a publicar inmediatamente en esa red social. Entonces, yo puedo decirle que queda publicado, unas automatizaciones de las que ustedes bien conocen, pues me mueve al grupo que corresponde y aquí puedo decir que efectivamente lo publiqué en la herramienta de LinkedIn, pero adicional quise llevar esto a otras plataformas y aquí llevo un control de cuáles son esas plataformas donde estoy publicando, defino la fecha de publicación. Aquí hay un texto para la vacante que puede ser también el que nutra la publicación en LinkedIn, en mi página web y en otros lugares. Y simplemente aquí se van generando los enlaces hacia la red social que mencionaba ahorita como integración y a través de Google Ads, que es una herramienta con la cual ya podemos vincularnos, pues puedo empezar a traerme esos datos numéricos de cantidad de clics, de cantidad de interacciones que se están teniendo con mi publicación. Pero he publicado. ¿Y qué más componía, perdón, esa publicación? ¿Cómo me salgo acá? Esa publicación, ¿qué más contenía? Yo hice que en el cuerpo de la publicación, el que va a poner en mi página web, el que hice en LinkedIn, en cualquiera de las redes sociales con mecanismos de publicación, se fuera un enlace a un formulario. Y ese enlace al formulario lo que me va a conducir es precisamente al formulario en el cual se va a postular el o los posibles candidatos, que me van a depositar su nombre, número de identificación, un correo electrónico, teléfono, dirección, su propia dirección en LinkedIn para consultarlo, para ver ese histórico o esa hoja de vida profesional, cuál es su aspiración salarial, cómo conoció la vacante, por dónde, usted está llegando por cuál de las herramientas que yo normalmente utilizo, cuál es la vacante de las múltiples que tengo publicadas, a cuál se está postulando. También publiqué en ese post un ID de la vacante para hacer una correlación entre ellas. Dígame ese ID de la vacante que está ahí en el post que usted leyó, que lo indujo a presentarse como candidato, si tiene un nivel de inglés y muchos otros componentes que yo pudiese poner como regla para entender de una vez a esa persona y ver si va cumpliendo el perfil que requiere. Puede adjuntarme uno o muchos documentos, en este caso le voy a pedir que me adjunte documento de identidad y currículum, y lo que vamos a lograr, disculpen, venía por acá, es que esa persona, ese link lo va a llevar precisamente a mi tablero de proceso de selección que no tiene la misma estructura del de solicitud de vacantes porque aquí va a recibir es otra data diferente y es los candidatos y una cantidad de información. Espero que aquí cobre sentido lo que les decía ahorita. Si yo quisiera mezclar estos dos tableros, podría hacerlo, sí, pero va a ser muy complicado darle forma a esa información.
porque entre tanto aquí tengo unos ítems que son el nombre de la vacante y quién me la está solicitando, aquí los ítems se convierten en los candidatos. Así que no puedo administrar ese flujo en un único tablero. Aquí ya tengo que remitirme a un tablero adicional. Y me empieza a llegar la información cuando se diligencia este formulario, pues de una vez al tablero me va a caer sin que yo tenga que hacer nada. Solito van llegando los candidatos y toda su información base, toda esa que le pedí, ¿sí? Inclusive los documentos que le pedí y posteriormente lo que puede empezar a hacer ya es un proceso de selección. Vamos a suponer que acaba de entrar Patricia y lo primero que voy a hacer puede ser que cada una de las compañías tenga, además de mecanismos diferentes, en una secuencia distinta. Para mí puede hacer sentido que lo primero que va a hacer es verificar el currículum, pero inclusive voy a definir un esfuerzo. Esto lo puede hacer y tiene un candado en la columna porque esto puede ser una predeterminación del director del proceso de selección. Y dice, venga, cada vez que vayamos a hacer esto de la verificación del currículum, el tiempo máximo es 1 hora, o pueden ser 15 minutos, o media hora, o 5, eso lo define cada quien. Y que cuando yo le diga que empiezo yo como reclutador a hacer esa verificación del currículum de Patricia Sánchez, pues inmediatamente me dice, ya arrancó el proceso y se suceden dos cosas. Uno, empieza el conteo de tiempo y dos, en el futuro de los muchos pasos que voy a dar, el estado general que estaba vacío, ahora me dice, todo el estado general del proceso de selección está en proceso de inicio, está en ejecución. Y lentamente iré avanzando porque pues ya hice la validación y lo cumple, entonces lo que digo es quiero avanzar, detiene el reloj una automatización, otra automatización me cambia el estado del siguiente paso y así lentamente empezaré a ir avanzando con el proceso. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Entrevista por competencias. Claramente también debía haber inducido inicialmente un tiempo máximo para haberlo ejecutado. Termino la entrevista, puedo subir uno o múltiples documentos si es que así lo requiero, no sé, este y este, porque son los resultados de esa entrevista, las valoraciones que se hicieron, y lentamente voy a ir cumpliendo con cada uno de estos momentos. No lo voy a ir haciendo porque nos llevaría mucho tiempo, pero ¿qué otros momentos tengo? Hombre, también tenemos una entrevista técnica, se le define un tiempo. También tenemos unos resultados de estudio de seguridad, si es que el cargo al cual requiero vincular requiere ese estudio y posiblemente sea un tercero. Entonces yo puedo aquí incluir una nueva columna que me diga, por ejemplo, una columna puede ser de estado o una columna puede ser de menú desplegable. Aquí voy a introducir una nueva columna donde yo quiera tener aquí quién es ese tercero que está haciendo esa labor por mí. Entonces uno se llama seguridad ABC y tengo otro que se llama seguridad total, no sé, y perdón, aquí me quedó chueco. Y aquí puedo tener esa información y posteriormente el nombre del contacto, el correo, el teléfono y seguir nutriendo la información acá con lo que requiero. Tenemos varias fases, inclusive podemos definir cuál es el salario. Recuerden que nosotros le pedimos en el formulario la aspiración salarial, y nosotros tenemos un salario base para esta vacante que no sé, son 5 millones. Y entonces tenemos una fórmula que nos hace ese delta entre los dos y finalmente puede establecer a qué salario fue el que llegamos como acuerdo. Y finalmente, después de pasar todas estas diferentes fases donde ya tenemos la oferta salarial y esto debe ir cambiando en la medida en que vamos avanzándolo para que el siguiente paso se nos vaya disparando y demás, pues lo que vamos a obtener finalmente es si cumplió o no cumplió. Aquí vamos al 50%. ¿Qué pasa si en uno de estos se me queda? Digamos que en el informe, en la oferta salarial, no llegamos a un acuerdo, no logramos avanzar, esto se detuvo preciso en el momento final, pues lo que vamos a hacer es lanzarlo en cualquiera de esas etapas a un grupo donde no están los no calificados. Pero si hubiese sido una persona calificada y vamos a calificar a Yair Restrepo, digamos que pasó todos los filtros, no solo me lo va a trasladar dentro del mismo tablero al grupo de los calificados, sino que inmediatamente ahí no acaba el proceso. Yo necesito que continúe otro momento y es que ahora necesitamos contratarlo.
toda vez que pasó por todos los momentos del proceso de selección. Y aquí nos entra Yair, lo voy a borrar una vez porque ya en un ejercicio anterior lo ha traído. Traemos a Yair, acaba de ingresar Yair, y aquí, para mi punto de vista, nuestro proceso y nuestro entender del proceso, pues lo que vamos a componer esto es por columnas de archivo. ¿Por qué? Porque queremos ahora introducir el contrato, si hay otros SIS, si hay certificaciones de apertura de cuenta, compromisos de confidencialidad, si tengo algún documento de conflicto de intereses, certificados de cursos realizados, talleres, todo lo que implique. Disculpen, estoy reflejando el salario que acordé con él desde el momento en que pasó todo el proceso de selección. Este dato me lo está arrastrando desde un tablero anterior por medio de automatizaciones. Y finalmente lo que vamos a hacer aquí es que, cumplido toda la carga de documentos, cumplidos todas las fases, pues simplemente con una aprobación, lo que vamos a lograr también por medio de las automatizaciones, miren que no solo hacemos automatizaciones con cambios de estado, aquí las automatizaciones están directamente relacionadas con todo lo que podemos hacer desde las diferentes columnas. Y lo que he hecho con la aprobación, que esta aprobación la puede dar el director del área de contratación, el jefe inmediato, la persona que ustedes consideren, pues es que ahora nos queda en el grupo de contratados y subsecuentemente, como aquí no acaba el proceso, hemos también diseñado una automatización para que esa acción de quedar contratado a partir del visto bueno se genere entonces que ahora Jair entra a mi directorio de empleados, que es otro tablero diferente, donde ahora aquí tengo una información que es a propósito de su nombre y no un proceso de selección y no el momento de la solicitud de la vacante, sino aquí ya tengo a mis empleados. ¿Y qué quisiera yo tener en una base de datos de empleados? Bueno, mucha data. Sus datos personales, claro que sí. Que inclusive no los estoy depositando, los puedo traer reflejados desde otro lugar. En qué área están, cuál es el salario, cuándo inició el contrato, en qué estado está activo o no, cuándo cumple años, información personal, quién es su cónyuge, si tiene hijos o no tiene hijos, qué EPS le tengo, en qué año cumplen, en qué fecha cumpleaños sus hijos, para tener detalles, lo que queramos depositar en este directorio de empleados. Y vamos a suponer que por algún motivo en este mismo directorio, pues Andrea Solano, digamos que la tenemos acá, nos dice que o por algún motivo trabajó hasta el día de hoy. Pongo la fecha y las fórmulas que ustedes ya conocen potenciadas y que tenemos en diferentes escenarios. Aquí la fórmula me dice, mire, trabajó 202 días. Ese dato es estadístico y me sirve para en algún momento tomar decisiones y mirarle el comportamiento de los empleados dentro de la compañía. Sí, claro, ese dato me sirve, pero es una fórmula que yo calculo a partir de lo que estoy pidiéndole a el tablero que me dé. Y por supuesto, pues le va a decir que ya Andrea, en este caso, no está dentro de la compañía y las automatizaciones habituales, porque yo necesito tener un control de quiénes trabajan conmigo, quiénes no están trabajando, quiénes están en stand-by. Inclusive aquí en los datos de los empleados en este directorio puedo tener quiénes son temporales, quiénes de contrato a término fijo, quiénes son prestación de servicios, y puedo generar los grupos para eso, ¿sí? Yo quisiera tener acá, por ejemplo, un grupo de prestación de servicios. Y en ese grupo de prestación de servicios, pues puedo enlazar a todas esas personas que por el tipo de contrato quepan dentro de este grupo para así hacer segmentaciones. Y finalmente, digamos que voy a pasar rápidamente aquí a Francisco para este grupo. No hay una automatización que me la pase porque acabo de crear el grupo y no he hecho esa parametrización. Pero resulta que inclusive yo, cuando aquí tengo no estos 10 empleados, sino que tengo 200 empleados distribuidos en todos estos grupos, de empleados actuales, de retirados, de prestación de servicios, yo digo, venga, yo quiero filtrar esto porque cuando abra yo este tablero no quiero ver esos 200 personas y empezar a buscarlos. Yo le puedo aplicar filtros y decirle, en este caso quiero generar una vista solo para los que tienen prestación de servicios. Guardo la vista, ¿sí? Le pongo nombre a la vista, que es prestación de servicios,
Y ahora lo que tengo es una vista diferente a mi tabla principal en la cual cuando ingrese, ahora puedo ver solo aquellos de prestación de servicios. ¿Y qué más podemos hacer para ir cerrando? Inducción del personal, valiosísimo. Una vez tenemos la persona contratada, pues tengo un proceso que deben ir llevando de los primeros pasos que deben hacer en su primera semana, posiblemente en sus primeros 15 días, entrevistas, reuniones, bienvenidas, entrega de carnet, entrega de dotación, reunión con el CEO de la compañía, con el DTI para que le explique, con los directores de cada área que necesitan explicarle el proceso porque tiene que recibirlo. Entonces hago una descripción de la actividad, defino quién es la persona que lo va a hacer, evidentemente va a ser Osvaldo, quién es el responsable, que puede variar de acuerdo a la actividad. ¿Sí? ¿Cuál es ese cargo del responsable? Si está hecho o no está hecho, está detenido, cuándo se hizo, ¿sí? Toda esta data y mucha más que se puedan imaginar. Además de esta secuencia de actividades, no es lo mismo que la formación en sí misma. Entonces yo puedo hacer un proceso de formación, de inducción para estas personas y le tengo creado un tablero donde aquí todos los empleados pueden encontrar los manuales y políticas, la certificación de un producto o servicio, que es lo que hace mi compañía, los manuales y herramientas del software que ha de utilizar para que aprenda a utilizarlos de manera adecuada y le describo cada uno de ellos y le digo si es un PDF, es una guía de uso o es un video o es un webinar o es un ebook. ¿Quién es la persona que puede tener acceso a esto o si es un equipo de empleados? Yo puedo definir si esto es abierto y, por ejemplo, aquí tengo el manual de funciones del asistente administrativa, pues un gerente no le interesa, no lo quiero poner a que lo vea. Entonces yo puedo crear un grupo de gerentes y decir aquí, perdón, de auxiliares, de asistentes administrativas y hacer que aquí queden solo los asistentes administrativos con acceso a este ítem. Y luego, ¿qué tengo que decir? Pues tengo que configurar una serie de permisos para que en este caso, por ejemplo, solo los usuarios pueden ver los elementos que crearon o tienen asignados. De tal manera que si yo señalo este tipo de permiso, un asistente administrativa que está dentro de este grupo, cuando entre, solo va a ver este ítem y no va a ver los otros. Los otros no existen para ella, porque he parametrizado o para él. Yo he parametrizado ese permiso. ¿Qué más puedo hacer con esto? Claramente adjuntar el documento o si tiene un enlace a la web, pues ponerlo, una descripción del documento, señalar en qué idioma está, si el documento está actualizado o está en proceso de actualización. Y aquí lo que hacemos es una base de conocimiento consultable de manera permanente, la legislación, videos tutoriales, los formatos más utilizados de la organización. Miren todo lo que yo puedo hacer para mantenerle disponible a los equipos la data o la información que requiere. Un portal del empleado. También puedo tener un portal de empleado, ¿sí? Donde digamos que es algún resumen de otras cosas que hemos visto en otros tableros, bases de conocimientos, solicitudes y demás, donde podemos hacer, inclusive, tener tableros para solicitud de vacaciones. ¿Cómo llegan esta solicitud? Formularios. Le facilitamos el formulario a la persona lo diligencia y aquí nos quitamos formatos del día a día, desaparecemos los formatos, desaparecemos la comunicación no formal, una llamada telefónica para pedir vacaciones, un proceso de pronto hasta demasiado burocrático para pedir vacaciones en donde tengo que pedirle el formato A, pero A tiene que pedirle el formato a B para que B se lo suministre y me lo hagan llegar a mí. No, aquí el formulario está disponible, las personas hacen su solicitud de vacaciones, nos dicen de qué departamento son, nos dicen la fecha en que entra esta solicitud al tablero, la fecha en que pretende salir y en que pretende llegar, definimos la duración en días de ese tiempo de vacaciones y pues nos lanza cronogramas. ¿Y qué otra información puede tener? La que ustedes decidan que pueda tener esto. Ah, es que yo también necesito tener acá que me diga qué tipo de contrato tiene esa persona. Lo puedo ver. ¿Cuándo fue la última vez que salió a vacaciones? Puedo crear la columna. ¿Sí? ¿Cuánto le pagué esa vez que salió a vacaciones? Lo puedo tener esa información. Simplemente voy creando las columnas que me den esa data y la pueda depositar acá. Es tan sencillo como eso. Encuestas de inducción, encuesta de satisfacciones, encuestas que lo que debo hacer es lo mismo. O sea, una encuesta es un formulario. Creo el tablero,
comparto el formulario, ¿sí? Lo entrego para que la persona lo tenga disponible, lo puedo colgar inclusive en mi página web, en la página web de la organización. Aquí, ¿ustedes me escuchan? Parece que tengo problemas con el internet. ¿Me confirma si hay audio? Sí, sí hay audio. Gracias. Ok. Entonces, puedo generar la encuesta, enviarle para que la persona me diligencie este tipo de encuestas de satisfacción sobre el onboarding o la inducción. Venga, dígame, ¿cuál fue su nivel de satisfacción con la inducción, alta, media o baja? Dígame, ¿cuál fue su nivel de aprendizaje? Valórelo entre 1 y 10. Hágame sus comentarios y envíeme esa información. Y esta información me sirve para yo luego tabularla y entender si debo hacer mejoras o no en el proceso de inducción. ¿Sí? Toda esta información o necesito hacer encuestas sobre el compromiso que tiene la persona con la organización y entonces genero un formulario donde le pregunto el cargo, cuál es su nivel de satisfacción con las oportunidades de crecimiento que le estoy ofreciendo, cuál es su nivel de satisfacción con la capacitación que le estoy entregando, qué tan motivado se encuentra y estas son preguntas cualitativas o cuantitativas de todo tipo que al final me permiten tomar medidas y entender lo que está sucediendo y tener todo un flujo que no tengo aquí construido, pero podemos armarlo muy rápidamente. Pago de nómina, nombre de la persona, número de cédula, cuenta a la cual le consigno, banco en el cual tenemos la cuenta, base salarial, fórmulas para definir cuánto le pago por quincena, fórmula para definir cuánto le debo descontar de EPS, fórmula para definir cuánto le debo descontar de seguridad de pensión, fórmulas para los descuentos y esas fórmulas me dan números y allí puedo llevar la secuencia de los pagos de la nómina de las personas. Entonces, esta es la información que quería transmitirles, que queríamos ver como caso de uso para el día de hoy, que sea, pues, por supuesto, atractiva para lo que ustedes están pretendiendo hacer en sus organizaciones. Y bueno, si hay preguntas, adelante. O si no, decirles que gracias por el espacio, que por favor divulguen este tipo de contenidos dentro de su propia organización, con sus amigos en otras organizaciones que les comentan a ustedes los enormes problemas que enfrentan al no tener una sola plataforma que les permita administrar todo esto. Imagínense sin una herramienta como Monday, entonces haciendo en Excel, llevando información, utilizando una plataforma para reclutamiento, otra para el pago de la nómina, otra para la gestión de las vacaciones, formularios por todos lados regados para solicitudes. Entre tanto, aquí lo hemos consolidado todo para poder tener una perfecta gestión del recurso humano. Agradecerles, los esperamos el próximo viernes con un nuevo tema asociado a Monday y a su uso y sus capacidades. Muchas gracias y que pasen un resto de día maravilloso. Les desea Tacum Soluciones desde Colombia. Que estén muy bien.